Empezamos con el módulo 2, que es el de seleccionar y elaborar y adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para el desarrollo de contenido formativo. Recuerden, chicos, y siempre se los comento a todos, que el primer recurso, medio y herramienta del aula somos nosotros, somos los docentes. Si el docente no sabe cómo transmitir, no llega por ninguna forma, por muchos medios, recursos que utilice, por mucho que innove, por mucho que se vaya a la gamificación, no vamos a llegar a nuestro alumnado. Les cuento todo esto realmente porque yo me gusta siempre empezar con esa idea de en un momento determinado que les expongo. Cuando nos planteamos utilizar un recurso, un medio, una tecnología, cualquier herramienta en clase, lo que primero que tenemos que ver si realmente es útil, es decir, si realmente a nuestros alumnos les va a sumar y va a hacer que su aprendizaje sea significativo. Lo veremos más adelante. Cualquier aprendizaje significativo es cuando es útil. Cuando no es útil no lo aprendemos, ¿de acuerdo? Entonces me quedo con esta frase que les traslado. Cuando nos planteamos utilizar una tecnología, desde luego no debe ser porque esté por ella misma o porque esté de moda, sino porque realmente tiene cabida en el proceso de enseñanza-aprendizaje y porque realmente a nuestros alumnos y a nosotros nos aporta. Se los quiero comentar porque yo soy muy de lo tradicional. Yo puedo vivir sin un PowerPoint, puedo vivir sin un Canvas, puedo vivir sin una presentación de Prezi, sin una pizarra digital interactiva, puedo vivir sin todo eso. Una herramienta o un recurso que yo tengo en el aula y el cual no puedo obviar es mi pizarra con mis rotuladores. Soy muy de esquemas porque soy muy visual, ¿no? Luego tenemos que atender a cómo aprende el alumnado, ¿no? Que ya lo veremos en el módulo 3, pero realmente tenemos que ser conscientes que son la herramienta con la que yo me sienta más cómoda, es la que va a tener ese sentido en el aula y porque es con la que mejor yo voy a defender mis conocimientos, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que diferenciar, ¿qué es un recurso didáctico, qué es un medio didáctico y qué es un material didáctico? Entendemos como recurso didáctico al conjunto de medios y materiales que facilitan el desarrollo de una acción formativa. Pueden ser escritos, audiovisuales, interactivos, informáticos, es decir, todo aquello que ayuda a que mi acción formativa sea lo más rica posible en conocimiento y que yo la sepa utilizar, ¿vale? Si hago referencia al medio didáctico, es el soporte, es decir, cómo esa información se genera, se crea, se proyecta, se trabaja. Y el producto es lo que llamamos el material, que es en sí lo que generamos. A lo mejor con esta diapositiva no lo tenemos tan claro, pero sí lo vemos con este ejemplo, ¿vale? Un recurso sería algo escrito, el medio para que salga la impresora o incluso el ordenador, ¿no? Y un ejemplo de ese material didáctico es el cuaderno didáctico, ese cuaderno que elaboramos los docentes o que, como ya les he comentado a muchos de ustedes en las actividades, o trabajamos o lo generamos o en un momento determinado están editados. Por ejemplo, si nos vamos a un campo más visual, pues puede ser el cañón que me ayuda a proyectar una presentación multimedia, un blog, una aplicación informática. Y luego algo más interactivo, por ejemplo, sería una aplicación informática, me refiero por ejemplo al Word, que lo puedo proyectar, ¿no? El interactivo sería el ordenador y la página web, o por ejemplo, si utilizamos como algún recurso de apoyo como un Kahoot y demás, pues eso sería el material didáctico, es decir, lo que yo elaboro para que mis clases sean mejor es lo que llamamos material didáctico, ¿vale? Perdón. En esta línea, chicos, y no menos importante, vamos a empezar con la primera unidad. Recuerden que yo las he sintetizado en 4, aunque el certificado habla de 6, pero porque a mí me es más cómodo trabajarla de esta forma unida, ¿sí? Les quiero comentar que vamos a ver lo que es la pizarra, el papelógrafo, el cartel didáctico, las transparencias y el retroproyector, aunque esto suena un poquito a la época de Cuéntame, el cuaderno didáctico, los software y las medidas de prevención. Pero antes de nada, antes de ponerme a hablar de cualquier cuestión, debo de partir si realmente qué funciones tiene los medios, materiales y recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se las he ido hablando al principio de empezar con este módulo, ¿no? Yo creo que un recurso didáctico, un medio o un material didáctico activan a que el alumnado participe. Bueno, vamos a dejarlo entre comillas, siempre y cuando el alumnado quiera participar. Si no quiere participar, difícilmente lo tenemos, ¿vale?
Proporcionan información, dan información organizada, estructurada. Por eso les insisto siempre que no es poner contenido por poner contenido, que váyanse a la premisa de Coco Chanel, menos es más. Si con menos aprenden más, vamos ahí, ¿vale? Proporciona a los alumnos muchas veces entornos para expresión y creación, sobre todo cuando nos vamos a utilizar pues algún recurso más tecnológico, como puede ser en un momento determinado, pues una aplicaciones como en 3D, realidad aumentada y demás, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de la proporcionan simulaciones. Ayudan a que nuestra exposición en un momento determinado no sea uniforme, sino que tenga una interactividad, ¿no? Ejercita habilidades, nos ayuda en un momento determinado a nosotros también tener esa capacidad de creación. Motivan, porque el hecho de utilizar siempre esos recursos motiva. Evaluamos si los conocimientos y demás son adquiridos y sobre todo ayudan a guiar el aprendizaje. Yo creo que en un momento determinado una buena presentación multimedia ayuda a que nuestros alumnos se centren en lo que les estamos dando, ¿de acuerdo? En esta línea yo siempre les digo que los podemos utilizar para dar a clase a muchas personas, ¿no? Hacer que el aprendizaje sea más rápido, pero esto va a estar muy condicionado a cómo aprende el alumno. Bien, refuerzan el contenido. Muchas veces el hecho de utilizar un material didáctico elaborado por nosotros ayuda a ver o valorar o a percibir conocimientos muy abstractos, muy difíciles de entender. Mejora la percepción. Recuerden que la percepción es la interpretación de lo que cada uno ve y opina. También mantienen la atención, a veces ayudan a distraerse, ¿de acuerdo? Porque sobre todo en temas muy prácticos como puede ser estética o peluquería, pues el hecho de tocar un secador, el hecho de tocar una tijera, pues, o en un mecánico una llave y demás, pues ayuda, ¿no? Asocian o ayudan a establecer asociaciones de aprendizaje, a sintetizar la información. Una presentación multimedia con un resumen ayuda muchísimo, favorecen la retención y a veces, muchas veces dan pie a que el alumnado participe. ¿De acuerdo? En esta línea, y no menos importante, tenemos que ver dónde los ubicamos, ¿no? Y yo siempre digo a los alumnos que el aula ideal no existe. Para mí el aula ideal, y se los comento siempre, es en forma de U, pero encontramos siempre la tradicional o la que el centro puede tener en ese momento. Entonces, siempre les digo que va a estar condicionado primeramente por las características que tenga el aula y que debe estar acreditada si es el caso de un certificado de profesionalidad con unas condiciones, unas características y demás. Y siempre tendremos, si son dos espacios muy diferenciados, unas características para el aula de teórica y otras para la práctica, ¿sí? En esta línea, siempre esta es la imagen que les muestro, es la tradicional, ¿no? Y demás, ¿no? Y yo siempre digo a los alumnos que debo tener en cuenta la luz, la ubicación del recurso. Yo soy partidaria de que los cañones al techo, porque quitan y despejan el aula. Todo docente debe prever en todo momento qué quiere o necesita. Y súper importante, ventilaciones, temperaturas, asientos, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Pues chicos, hasta aquí la primera parte de esta primera unidad y a continuación seguiremos con el resto.